Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24 presenta Economía del futuro. Decisiones inteligentes para un mundo que cambia. Un análisis en perspectiva para que usted decida sobre su futuro. Invitado, Daniel Stulin, doctor en inteligencia conceptual, escritor e investigador de escenarios próximos, basado en inquietudes de la opinión pública y la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Nuevamente, Daniel Stulin, doctor en inteligencia conceptual y escenarios próximos en Informativo G24. Una noche muy especial donde seguramente vamos a descifrar muchas de esas tecnologías que incluso penetran en el cerebro. Nos está ayudando a entender ese sexto tecnoparadigma. Y para nosotros es un gusto saludarte esta noche, Daniel Stulin, con 4 segmentos que van a estar buenísimos. Bienvenido a Informativo G24. Muchas gracias, buenas noches. Viernes Santo, un día especial. Felicito a toda la gente que nos están siguiendo y muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo que es muy propicio, además, porque hoy es Viernes Santo para la comunidad cristiana católica, donde seguramente todo esto que está pasando con la tecnología lo han asociado incluso con el apocalipsis, pero esta noche vamos a ir a la ciencia propia. Nos vas a explicar 3 tendencias que son cruciales: el entrainment, que es una especie de tecnología que penetra en el cerebro y que a veces no nos damos cuenta, son como mensajes subliminales. ¿Cómo lo están usando? Nos van a explicar esta noche con Daniel. Y también algunas declaraciones que yo creo que han causado explosión mundial. Así que bienvenido y te cedo la palabra. Empecemos por esto, el entrainment. ¿Qué es esto de que entra en el cerebro? Pues fíjate que todos entendemos lo que significa la frase programa o programación subliminal. O sea, es obvio, ¿no? Pero yo te quiero hablar de otra tecnología, mucho más oculta, mucho más peligrosa. De hecho, lo están usando contra la población. Se llama, como te acabas de decir, entrainment, que o sea, la palabra en inglés, obviamente en español, no existe la palabra en sí, pero bueno, lo dice también entrainment, que básicamente es la sincronización de ondas cerebrales y arrastre neuronal, básicamente se refiere a la capacidad del cerebro para sincronizar naturalmente sus frecuencias de ondas cerebrales con el ritmo de estímulos externos, que sean auditivos o visuales o táctiles. Entonces, una de las tecnologías, digamos, que más me preocupa a mí, porque entiendo de tecnología, podemos llamarlo, o sea, en vez de llamarlo entrainment, que a la gente quizás les cuesta entenderlo, vamos a llamarlo tecnología Kingsman. Ha habido una película hace unos años, no muchos años, de Kingsman. Es un grupo secreto que protege el Imperio Británico, no sociedad secreta, pero estos tipo James Bond, pero muchos que están adiestrados a todas las técnicas modernas de artes marciales, de control mental, etcétera, etcétera. Bueno, la película se llama The Kingsman, es una película buenísima y merece la pena verlo. O sea, estaban esas películas de Kingsman. También, por ejemplo, tú tienes otras películas por el estilo donde también están sugiriendo este tipo de tecnologías. John Cusack, un actor americano famoso, en una película que se llama The Cell. No sé si lo has visto, yo no me acuerdo el año, pero te estamos hablando como 6 o 7, quizás 8 años atrás. En un centro comercial, en una tienda americana que se llama Chuck E. Cheese. No sé si te suena, me parece que en Colombia sí que hay. Pero si no, desde luego en Estados Unidos hay un montón, en Canadá y tal. O sea, en los centros comerciales. Pero, o sea, tú tenías cientos de personas, no 2 o 3, no una pelea entre 2 tipos, sino cientos de personas en cada uno de esos lugares peleándose entre sí, y los medios de comunicación te lo estaban enseñando y transmitiendo en directo. O sea, entonces, pero mira pon Chuck E. Cheese, peleas masivas centros comerciales, en inglés o en español. O sea, pero lo que estamos hablando es un prototipo de la tecnología Kingsman, la tecnología, o sea, Kingsman no existe obviamente como tecnología, lo digo porque la palabra entrainment es complicada. O sea, están creando la capacidad de convertir a la población en armas.
En esta película Kingsman hay una escena, ¿okay?, donde tú tienes, o sea, la gente está en la iglesia, ¿okay?, y de repente el malo de la película activa esta sincronización de ondas cerebrales y todo el mundo en la iglesia empieza a matarse entre sí, o sea, matanza en masa, donde al final murieron como 200 personas con el personaje principal de esta película, Kingsman, peleando también ahí sin poder hacer absolutamente nada, entendiendo simultáneamente que le están utilizando para este fin. Entonces, la tecnología de sincronización de estas ondas cerebrales, arrastre neural, es básicamente la tecnología que explota una función neurológica llamada respuesta de seguimiento de frecuencia. Y la respuesta de seguimiento de frecuencia se descubrió, bueno, hacía muchísimo tiempo, a principios del siglo XX. Y el término de este tipo de arrastre neuronal fue la cuestión de cuando el cerebro escucha un patrón repetitivo. Y puede ser un patrón repetitivo de palabras, puede ser un patrón de cadencia repetitivo de ritmo, o en los tiempos modernos puede ser un sonido acústico repetitivo que llega a través de altavoz. Entonces, fíjate que los primeros, digamos, ejemplos de este control mental masivo se empezó en la Alemania nazi. Y lo que había descubierto la comunidad científica alemana en esa época es si tú reproducías ondas alfa a pacientes que tenían problemas con su sistema nervioso, psicosis, por ejemplo, lo que fuera, o incluso si solo estaban ansiosas. Si reproducías ondas alfa a estas personas, se calmaban y sus cerebros entrarían en un ritmo de esos, digamos, de ondas alfa. Entonces, ajustaría la química de su cuerpo en proporción a esto y se sentirían relajados, abiertos y, por lo tanto, más sugestionables, que es la parte donde sucede todo este tipo de cambios. Y así pudieron hacer que, por ejemplo, miles, docenas y cientos de miles de soldados se alinearon en fila y escucharon a este imbécil Adolf Hitler balbucear durante horas y horas y horas y horas, y escuchar todos estos otros oradores hablar y hablar mientras estaban separados ahí en el calor o en la lluvia o la perfecta atención. Lo hemos visto en las películas. Sí, penetra directamente en el cerebro. Exacto, porque estaban completamente enganchados con esta tecnología. Y ahora la sincronización de estas ondas cerebrales, la programación subliminal, son dos cosas diferentes, no es lo mismo, parecido pero no es lo mismo. Porque la programación subliminal es una especie de, ¿cómo lo explico?, intermodulación, por así decirlo, de la señal con la que nos vemos arrastrados hacia este mundo turbio. Te pongo un ejemplo, o sea, estás sentado y relajado frente a la tele y acabas de ver tu programa favorito y de repente después de un anuncio, okay, 2 anuncios después o lo que sea anuncios, estás descubriendo que estás viendo ese anuncio como si fuera algo que siempre querías ver. Es un ejemplo perfecto, ¿sabes?, de cómo este arrastre se infiltra en nuestras vidas. Entonces, los investigadores descubrieron que el cerebro, el sistema nervioso que tenemos los seres humanos, incluso las moléculas de agua en nuestra sangre, pueden responder a ciertas frecuencias, ciertas longitudes, ¿no?, de onda con una amplitud muy baja relativamente hablando. O sea, tú no tienes que bombardearlo, ¿no? O bombardearlo, perdón, con una señal electromagnética muy fuerte. Es una señal muy débil y casi imposible de describir por un lado, pero si la sintonizas correctamente, sabes lo que tú estás haciendo. Créeme, alguien sabe lo que están haciendo porque estamos observando el nivel de sofisticación de uso de esta tecnología en los últimos 20 años. Y esto no significa, ¿sabes?, que uno pierde la soberanía sobre tu sistema nervioso, pero la forma en que mantenemos la soberanía sobre nuestro sistema nervioso es ser consciente de lo que nos están haciendo. Por eso repito, de esto vamos a hablar mucho en el webinar. O sea, no podemos decir mucho ahora por razón muy sencillo, porque lo que estoy explicando es mucho más peligroso que cualquier cosa de COVID o lo que hemos visto en los últimos años. Porque entonces, claro, en ese sentido, uno tiene que ser consciente. Cuando tú estás entrando en un trance, ¿sabes? Lo que pasa es que si tú no eres consciente que estás entrando en un trance, entonces no puedes pararlo. Pero yo he estado varias veces, porque como escucho muchas conferencias y tal, donde ha habido momentos donde yo me daba cuenta, ¿sabes?, que mi cuerpo empezaba a sentirse calentito y cómodo y estaba medio dormido y me daba cuenta que me están, o sea, entreteniendo.
¿entiendes? Usando la tecnología Kingsman, digamos. Yo salí de ahí, de esos lugares, corriendo y me recuperé por un estado normal en cuestión de segundos. Pero si uno no se da cuenta, y ahora con todo lo que estamos viendo, ¿sabes? Esto, o sea, podemos hablar de efecto psicosomático, pero, o sea, al mismo tiempo hay que darse cuenta que la gente está nada bien hoy en día, y esto hay que tener en cuenta, que esta tecnología, si tú no eres consciente que lo están usando, te van a entrenar rápidamente. Y ahí es donde entra este webinar del próximo 27 de abril, 4 p.m. hora Nueva York. Yo creo que va a ser muy interesante para entender este tipo de nuevas tecnologías. Pero además, Daniel, porque esto va de extremos, o sea, de un lado lo usan para calmar y que la gente no se levante, pero de otro lado puede ser o podría ser usada incluso para generar histerias colectivas y tomar partidos. Totalmente, claro que sí, obviamente. Y ahí, por eso le digo que cuando tú tienes 200 personas en un centro comercial peleándose a muerte entre sí. De la nada. O sea, es decir, claro, estás hablando de caos bien organizado. Entonces, ojo con estas tecnologías, son muy, muy reales. Y ahora mismo, con el auge de la inteligencia artificial, que te voy a contar que la gente lo están viendo, GPT-3, 3,5, 4, que ya viene ya, que quiere ya no solo ser inteligencia artificial, sino quiere ser como nosotros, te lo está diciendo en la cara. Total. Inteligencia artificial. Está conscientes, ser conscientes de todo lo que nos rodea, lo que usan en nuestra cuenta, lo que está a nuestro favor, las cosas que podemos usar para mejorar nuestra vida, las cosas o las tecnologías que podemos usar para zafarnos de lo que nos está pasando. Como estamos comentando la semana pasada, hay muchos tipos de teléfonos y cada uno tiene ventajas y desventajas. Vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de hacerlo de tal forma cuando tú estás buceando, haciendo, sabes, navegación por internet, qué programas mejor usar para que nadie te pueda seguir. Tiene muchísima importancia, sobre todo en el día de hoy, cuando, como decía Van der Leyen, a partir de ahora, o sea, es decir, el crédito social significa, si usted es mala persona, entonces le vamos a cortar su cuenta bancaria, le vamos a cerrar todo, no vas a poder conducir, ir a ningún sitio. Esto se llama campo de concentración. Ahora, la pregunta es, ¿qué es para ellos ser mala persona? ¿Es ser mala persona, por ejemplo, hacer ver este tipo de cosas? Nos estás ingresando al tema de los códigos QR, que son parte del pan de cada día. Hay códigos QR por doquier, Daniel. Mira, vamos a analizarlo en conjunto. O sea, yo creo que comentamos hace ya mucho tiempo, pero bueno, cuando lo estamos comentando tú y yo, el tema de códigos QR el año pasado, o sea, yo no me daba cuenta que llegaremos a este punto tan rápido. O sea, llegamos a este punto en cuestión de 5 o 6 meses, cuando yo pensaba hacer un poquito más, cuanto más, un año, un poquito más. O sea, fíjate que una vez que se han presentado para obtener su código QR, creo que no hace falta explicar lo que es, todo el mundo ya lo entiende, ¿ok? De esta identificación digital, les habrá abierto la puerta a otros lados. O sea, tú tienes tu teléfono inteligente como dispositivo, tienes el código QR, que es la herramienta, y después todas las aplicaciones e instituciones individuales que se conectan directamente a tu código QR. Y ahora, tú has vinculado, por ejemplo, a tu registro de salud, registro de adicciones, cuenta bancaria, a préstamos, activos financieros, compras, eventos, viajes, lo que sea, todo está ahí y lo ven todo. Entonces están utilizando este marco de blockchain, porque con blockchain se ve absolutamente todas las transacciones en tiempo real, para ejecutar o sincronizar, compartir o distribuir todos estos datos bajo la apariencia, como te están diciendo, la conveniencia. Te vas al restaurante, una carta física, no, mira, te damos un código QR, mira qué cómodo es. ¿Ok? Entonces, algunos estarán, por ejemplo, centralizados, otros descentralizados, pero al final del día, tus datos, de todo, ¿sabes? De tus hijos, de ti, de tu familia, de situación familiar, de enfermedades, todo esto es disponible con medio para que ellos... mira, usted no necesita un pasaporte en el futuro. A partir de ahora, lo único que usted necesita es un código QR y con este se ve todos los datos del pasaporte. Un carajo. ¿Sabes? Si tú eres una persona sana de mente, vas a permitir que todos estos datos ahí. Entonces, un código QR no es solo un pequeño símbolo, ¿sabes? Llamativo, muy bonito, tal, que te otorga un donut gratis. Mira, usted tiene código, ahí tiene tu hamburguesa de McDonald's gratis. ¿Sabes? Después de que acumulas X puntos. ¿Sabes? Es una pequeña aplicación conveniente en su teléfono para demostrar
que, por ejemplo, recibiste tu inyección de COVID-19, que te permite acceder con esto a un concierto de manera mucho más rápida, hacer compras, no tienes que estar en cola, etcétera, 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 etcétera. Pero esto, repito, va mucho más del esquema de esta recuperación de datos que estamos hablando de igual, de inyecciones, una red inteligente. Y después entra directamente ¿a qué? A la dimensión de eugenistas. Y esto va a pasar, absolutamente va a pasar. Entonces, esta tecnología distópica de código de barras humano, que ya dije, no, microchip no hace falta. Tenemos esto y tenemos código QR, ya tú tienes tu microchip. ¿Ok? Ha sido, bueno, obviamente censurado, descartado, porque la gente lo ve mal, pero crearon, o sea, una nueva propaganda, una nueva tecnología. Y ahora que logramos almacenar datos de tu ADN en códigos QR, poner estos datos en una plataforma de cadena de bloques, es lo mejor para los científicos. Imagínate, los millones y millones de personas que han enviado su ADN a través de varias páginas, como Ancestry, 23andMe, innumerables otras organizaciones de propiedad de eugenicistas, ¿ok? Para tú quieres comprobar tu ADN y hacer no sé qué estudio familiar y tal. O sea, ellos tienen todo esto. Y es posible que haya escuchado el argumento de que, bueno, yo no soy un delincuente, no tengo nada que ocultar. Vamos a analizarlo para que la gente pueda entenderlo. Todo esto vamos a profundizar mucho más en el webinar. Ojo, fíjate lo que dicen. No me importa, tengo familiares, ¿no? Que están diciendo lo mismo. No me importa si me están vigilando a través de mi teléfono inteligente, porque yo soy una persona honesta, no tengo nada que ocultar. ¿Te suena, no? ¿A qué me importa si el gobierno me puede espiar? No tengo nada que esconder. ¿Qué me importa si Amazon puede escucharme y verme entrar y salir de mi casa, o escucharme a través de Alexa, puede ver si hay intrusos o no? No tengo nada que ocultar. ¿Qué diferencia hay si las organizaciones, los globalistas, las fuerzas de orden público pueden rastrear mi paradero a través de mi vehículo? Estoy de vacaciones con mi familia en tal lugar, no me importa nada. No tengo nada que ocultar. ¿A quién le importa si las grandes tiendas almacenan los datos, ¿no? Agregados sobre todo lo que yo estoy comprando y me enfoco con anuncios para que yo compre más. Bueno, eso también ellos tienen que ganar dinero porque es un negocio, no me importa. ¿Y qué me importa si estas cámaras instaladas en cada rincón de la calle, al lado de mi casa, son para espiar a los intrusos? Y no me importa porque de esa forma también me están protegiendo. No tengo nada que ocultar. Entonces, ¿qué pasa si lo compilan todos mis registros de la salud, los comparto con agencias gubernamentales, grandes farmacéuticas, organizaciones de todo el mundo? No tengo nada que ocultar. ¿Te suena todo esto, verdad? Total, claro. La mayoría de gente dice: "No me importa que el teléfono esté escuchando, no me importa una cosa, Yo no no me tengo importa nada". nada que ocultar, soy buena persona. Sí, A literal. veces, si quieren instalar esto, o sea, esto textualmente, lo que dice mis familiares. Si quieres instalar un interruptor de apagado en mi vehículo para evitar que conduzca y configure la vigilancia del vehículo, no tengo nada que ocultar. O sea, es decir, yo estoy conduciendo, pusieron un interruptor y de repente mi coche ya no va más. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué me importa si quieren saber que yo, no sé, mi huella digital de carbono es de tal nivel, porque no me importa, porque no tengo nada que ocultar. Estoy de acuerdo que con los bancos, por ejemplo, categoricen todos mis hábitos de gasto, no tengo nada que ocultar. ¿Qué me importa que están instalando reconocimiento facial y biometría en cada cuadrado de cada intersección de la calle? ¿A En quién los le importa? aeropuertos. Sí, los miles de satélites lanzados para vigilar. No tengo nada que ocultar porque soy buena persona. ¿Por qué me importaría si pueden espiarme a través de mi teléfono, computadora, televisión, no sé qué, no sé cuánto? ¿Cuál es el problema? Si ponen toda mi información en la cadena de bloques, blockchain, para poder monitorear mi vida, mis hábitos, gastos, tal, porque seguramente lo hacen por mi propio bien, porque algún día cuando necesito algún apoyo del gobierno, entonces ellos al apretar un botón tendrán todos los datos. ¿Por qué debería preocuparme que el sistema educativo, los teléfonos inteligentes, rastreen el conocimiento, el comportamiento, el paradero de mi hijo? No tengo nada que ocultar. ¿Qué pasa si quieren construir un puntaje de crédito social para que todos nosotros seamos buenos dentro de ese sistema? No tengo nada que ocultar. O sea, esto no tiene fin. Entonces, llegamos a un punto de monitoreo, de control, donde al final tú estás viviendo en este campo de concentración. Pero te lo están diciendo de tal forma que van haciendo pasito muy chiquitito, pasito a la vez, para asegurarse que en ningún momento te das cuenta, un minuto. A ver, caray. O sea, me quieren controlar, no te das cuenta.
Es como un cangrejo que tienes ahí cocinando, ¿sabes? Va subiendo un poco la temperatura hasta que ya es muy tarde. Y esto es lo que la gente no entiende, porque siguen pensando que todo esto está hecho por tu propio bien, pero vas a ser absolutamente feliz, no tienes que preocuparte de nada y no tienes que ocultar nada porque ya sabemos todo de ti. Y ahí terminó tu vida. Y no lo entendemos, Sandra, porque nos están diciendo cualquier otra cosa en los medios de comunicación. Y te están diciendo que esta tecnología es buena, te están lavando el cerebro con los anuncios, te están lavando el cerebro con películas de Hollywood, te están lavando con propaganda absolutamente flagrante y no te das cuenta de lo que te están haciendo. Entonces, hablando a la gente, ¿sabes? Te das cuenta que eres la minoría, te miran como un imbécil. Y esto también está absolutamente bien organizado. Por eso es fundamental. Queremos ser libres. Si quieres ser esclavo, entonces sobras aquí, sobras. Apaga, vete a hacer tu cosa, ponte a ver la televisión, jugar con tu play. Pero si quieres ser libre, que tus hijos no sean unos esclavos, que lo van a hacer, a menos que somos capaces de parar esto a corto plazo. Entonces necesitamos tener la conciencia que esto es real, que algo demostrado. Hasta qué punto tengo claro todo y que no me equivoqué en nada, ni una cosa de todo lo que había pasado los últimos 3 años. No, total. Y se pueden ver en cada uno de tus capítulos. Hay personas que todavía me mencionan capítulos de hace año y medio que tuve contigo y me dicen, wow, está pasando aquello que vi una vez en ese capítulo. Creo que esa capacidad de análisis conceptual que tienes para plantear escenarios próximos ha sido muy, muy asertiva. Y ya que hemos estado hablando también de Canadá, está pasando algo preocupante. ¿Cómo es eso de que a niños de 15 años ya les dicen puede dar una clase de educación sexual, incluso donde a niños de 6 años se les pueden empezar a decir que está bien cambiarse de sexo? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a explicar la historia. Mi hijo tiene un amigo en Canadá, en Toronto, que, Sí. bueno, era compañero de clase cuando vinimos nosotros de España a Canadá. Entonces, bueno, este niño ahora tiene 15 años, entonces los niños del octavo y noveno con 14, 15 años de edad en Canadá, en Toronto, estoy hablando. O sea, cada trimestre tiene que dar una clase a los niños, bueno, del primero, ¿no? Que es 6 o 7 años de edad, por ahí, a esta edad. Entonces, la clase que tenía que enseñar este niño, amigo de mi hijo, era clase donde, o sea, la clase era Pride is good. No pride como orgullo, ¿sabe? Orgullo de ser humano, ética, valores, morir por la patria. No, pride a nivel de lo que estamos hablando de cambio de sexo, LGBT, todo este tipo de cosas. Y básicamente empezaron a hablar con el apoyo, ¿sabes? Y tenías la profesora en la clase, la profesora no solo, sino otra que venía del Ministerio de Educación con el objetivo de, pues, asegurarse que encauzar, ¿no?, la discusión hacia un fin muy concreto. Y el niño al final, como, obviamente, imagínate, un niño normal, sano de mente, de 15 años de edad, no entiende nada. Y los padres no sabían nada. Y cuando los padres se enteraron el día siguiente, lo montaron, pero vino la policía y les dejó callarse diciendo, te vamos a quitar los niños con los servicios sociales porque esto es parte de la educación y tú estás siendo intolerante. Y esto es Canadá. Por eso, una de las cosas que vamos a hablar en el webinar, les pido por favor, ¿sabes? O sea, lo que necesitamos es mucha gente que empiezan a darse cuenta, porque solo de esta forma podemos ir explicando a nuestros amigos, familiares, amigos de los amigos, compañeros de trabajo, y tener de esta forma una masa crítica cada vez más grande para asegurarnos que como entre todos podemos sobrevivir, porque si somos una auténtica minoría, no podemos sobrevivir, nos van a arrasar. Entonces el tema de, fíjate, cualquier persona normal, sano de mente, o sea, lo más importante para ellos es proteger a sus hijos. Entonces, voy a dar algunas pautas. O sea, todo esto vamos a explicar en mucho más detalle en el fondo en el webinar del 27 de abril. O sea, por ejemplo, todo lo relacionado con los teléfonos, sobre todo teléfonos inteligentes, televisión, internet, debe administrarse en dispositivos de sus niños con la edición de estas configuraciones de control parental. Absolutamente fundamental. No, mira, yo necesito privacidad. No, carajo. Cuando seas adulto lo vas a tener. Porque ahora mismo es responsabilidad mía y yo vigilo todo lo que tú haces. O sea, por tu propio bien. Ahora, no invocar el miedo, pero, o sea, es decir, no, yo no recomiendo
un teléfono inteligente para niños debido a que alto nivel, sobre todo de adoctrinamiento, tácticas de control mental de arrastre. Entonces, en ese sentido, repito, o sea, tú tienes que, no es que desconfiarse en paranoide, pero es muy importante, ¿sabes? Por ejemplo, otra cosa, o sea, tú tienes que ir a la biblioteca del colegio y mirar qué hay en la biblioteca de la escuela, porque han estado adoctrinando a los niños a través de libros durante ya varias décadas, es una cuestión de ahora. Sí, Averigua lo que los hijos están aprendiendo y discutiendo en el colegio, qué ayudas visuales, qué carteles están viendo, colocando en las escuelas. Porque claro, una cosa, colocan el cartel de vamos a hacer turismo rural y te ves una vaca, otra cosa, te ves un niño que no se sabe si es un niño o niña cambiado del sexo con 5 años de edad, y pone Pride está bien, no te preocupes, esto es la nueva moda de hacerlo. O sea, a diferencia de cualquier otro webinar donde explicamos a nivel conceptual el mundo, la política, la economía, el transhumanismo o proyectos globales o todo este tema esotérico, ahora la gente me ha pedido, por favor, algo práctico, totalmente práctico. ¿Qué hago con todo esto? Entonces, este webinar está pensado que sea absolutamente práctico, pero sobre todo las cosas que necesitamos para sobrevivir con la locura, esta tiranía que se nos viene encima. Pues ahí está Daniel Stulin, doctor en inteligencia conceptual, autor de más de 15 libros, ya viene el próximo y les estaremos hablando más adelante de ese libro que además se concentra en todo este tema de inteligencia artificial. Vamos a estar muy atentos y además ha sido ganador de varios reconocimientos, entre ellos el premio Pulitzer, en su momento también fue nominado al premio Nobel de Paz. Entonces, fíjate, estamos hablando nada más y nada menos con él y la verdad es que desde hace año y medio que hemos estado entrevistándolo aquí en Informativo G24, ha dado unas pautas para entender el mundo y la geopolítica profunda que prácticamente se han ido materializando, volviendo realidad un año tras otro, incluso en menos tiempo del que calculamos inicialmente que podría pasar. Daniel, siempre es un honor saludarte, entrevistarte, invitando nuevamente a las personas que están viendo este programa para que se inscriban a este webinar 27 de abril, 4 de la tarde, hora Nueva York. Ese será el próximo webinar de Daniel Stulin, cómo sobrevivir y prosperar en la edad de tiranía. Y usted se puede registrar muy sencillo. El link está abajo, donde inician los comentarios y en la descripción del video lo lleva directamente a Stulin Media, que es la productora de Daniel Stulin, donde siempre hemos hecho todos estos webinars con él. Te dejo un minuto para que dejes tu reflexión final con los analíticos, Daniel. Gracias. Mira, yo quiero repasar algunas temáticas que vamos a tocar, porque hemos tocado varias, 3 o 4 en el programa, pero, o sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, técnicas de manipulación común, ¿cuáles son? Percepción de realidad versus verdadera realidad. Te quieren meter en una realidad paralela, falsa. Nosotros queremos estar en una verdadera. O sea, resistiendo la influencia social. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo superar la distracción? ¿Cómo superar la destrucción? ¿Cómo superar la división? Porque ellos quieren dividir y hacer que todos se peleen entre sí. Después, grandes soluciones para sobrevivir a la tiranía. ¿Cómo protegerse de este control mental? Los maestros de engaño de marketing. Sobre todo neuromarketing, podemos hablar de eso. Técnicas de coerción psicológica. Las infraestructuras de las operaciones de influencia. Que todo esto está muy bien hecho a través de redes sociales, a través de los influencers, a través de los líderes de la opinión, los aspectos técnicos de control de la población, ciberseguridad a nuestro favor y privacidad. ¿Cómo asegurarse que lo tengamos? Que seamos invisibles en este mundo que parece todo es visible. No, si sabemos hacerlo bien, podemos ser invisibles, pero seguimos usando todo esto de forma absurda, entonces cada paso que estamos haciendo nos están siguiendo y saben en todo momento dónde estamos, qué hacemos, qué no hacemos, cómo deberían controlar, encauzar nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera. Las técnicas modernas de gestión de cambio político. Hay muchísimas cosas. Es un webinar, no sé cuánto tiempo, 2 horas, 2 horas y medio. También haremos preguntas y respuestas, pero repito, necesitamos fuerza de una masa grande, consciente que esto es real, porque es la única forma que podemos sobrevivir. Y yo creo que algo importante, Daniel, decirle a las personas que igual este webinar va a ser en vivo y en directo, donde pueden hacer muchísimas preguntas. Exacto. Claro,
aclarar todas sus inquietudes y que bueno, pues luego si usted no alcanza a estar en vivo y en directo por la hora o por la diferencia horaria, va a quedar ahí en la plataforma y lo pueden adquirir incluso luego. Todavía están adquiriendo webinars tuyos de hace 6 meses y un Pero la año. gente que no está en vivo, lo vamos a mandarlo igual a la gente, sobre todo por el cambio de horario. Tenemos mucha gente que nos sigue en Asia, en China, en Corea del Sur, en Japón. Son españoles o hispanoparlantes que viven ahí por razones de trabajo, lo que sea. Entonces, mandamos todo esto, da igual, si tú no puedes verlo en directo, no pasa nada. Al terminarlo, te lo vamos a mandar igual al webinar para que puedas tenerlo y verlo cuando quieras. Ahí está, entonces, link en la descripción de los comentarios, donde empiezan los comentarios, en la descripción del video, ahí se pueden registrar. Daniel, un abrazo fuerte, muchas gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Adiós. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, que la pasen muy bien y feliz fin de semana.